y encontró un clavo de 10 centímetros y usando una piedra como martillo se lo clavó al pequeño en la sien. A las pocas horas estaba siendo velado en su casa junto a familiares y vecinos. Cayetano ingresó, se acercó hasta su cajón e inclinó la cabeza del pequeño para dejar ver el hueco que él mismo le había hecho y que le había provocado la muerte. Hola a todos del otro lado, soy Blaquier y les doy la bienvenida a Universo Misteria. Hoy les voy a contar sobre el caso de Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petizo Orejudo, quien fue acusado de los asesinatos de 4 niños pequeños, convirtiéndose en el sociópata más conocido en la historia argentina. Pero antes de comenzar a contarles esta historia, los invito a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones, así YouTube les avisa cuando esté subiendo un nuevo video. Además, por acá abajo en la descripción del video voy a dejar tanto las cuentas de mi Instagram personal como la cuenta de Instagram de Universo Misteria por si tienen ganas de seguirlos. Y ahora sí, vamos al caso. Cayetano Santos Godino nació el 31 de octubre de 1896 en Buenos Aires. Es uno de los asesinos más populares de la historia latinoamericana y el número 1 de la historia argentina. Los padres de Cayetano, Lucía y Fiore Godino, llegaron desde Roma, Italia, para instalarse en Buenos Aires en 1888. Fiore, quien era alcohólico, maltrataba constantemente a su hijo. De hecho, previo al nacimiento de este, había contraído sífilis, una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria. La misma puede contagiarse de la madre al bebé al momento del embarazo. Cayetano tuvo serios problemas de salud desde su nacimiento y varias veces estuvo al borde de la muerte debido a una enteritis, enfermedad causada por comer o tomar cosas contaminadas con virus o bacterias. Sin embargo, no era el único con problemas de salud. Su hermano Antonio era epiléptico y siguiendo los pasos de su papá, no solo se convirtió en un bebedor empedernido, sino también que se sumaba a los golpes y maltratos dirigidos hacia Santos Godino. Por otro lado, Cayetano fue expulsado de todos los colegios debido a su mal comportamiento, por lo que pasó su niñez vagando por las calles. En ese momento Cayetano, quien contaba con 7 años, llevó a la fuerza de engaños hasta un baldío al pequeño Miguel de Paola, de tan solo 2 años. Allí lo golpeó y lo tiró sobre un montón de espinas. Un policía que justo pasaba por el lugar se percató de que algo raro estaba pasando, se acercó hasta donde estaban los pequeños y llevó a ambos hacia la comisaría, donde más tarde cada uno sería recogido por sus padres. Al año siguiente repitió el mismo modus operandi que con Miguel y se llevó hasta un baldío a Ana Neri, de apenas 18 meses, en donde la golpeó repetidas veces en la cabeza con una piedra. Exactamente como había pasado la vez anterior, justo un policía también pasaba por el lugar y vio la situación, llevándose nuevamente a los 2 menores hacia la comisaría, pero como Cayetano era un niño en ese momento, tenía 8 años, el incidente no pasó a mayores. Y por supuesto fue liberado esa misma noche. Ese día, y al igual que con sus 2 primeras víctimas, llevó a María Rosa Fase hasta un baldío en donde intentó estrangularla. Luego la enterraría viva en una zanja que cubrió con latas. Unos días después de cometer su primer homicidio, su padre Fiore Godino fue hacia la policía y denunció a su propio hijo diciendo que había matado algunos pájaros. Esto fue luego de que Fiore encontrara debajo de la cama de Cayetano una caja con varias aves muertas. Ese mismo día se levantó un acta al respecto. En la siguiente decía: en la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de abril del año 1906, compareció una persona ante el infrascripto comisario de investigaciones, el que previo juramento que en legal forma prestó, al solo efecto de justificar su identidad personal, dijo llamarse Fiore Godino, ser italiano, de 42 años de edad, con 18 de residencia en el país, casado, farolero
y domiciliado en la calle 24 de noviembre 623. Enseguida expresó que tenía un hijo llamado Cayetano, argentino, de 9 años y 5 meses, el cual es absolutamente rebelde a la represión paternal, resultando que molesta a todos los vecinos, arrojándoles cascotes o injuriándolos, que deseando corregirlo en alguna forma, recurre a esta policía para que lo recluya donde cree oportuno y para el tiempo que quiera, con lo que terminó el acto y previa íntegra lectura se ratificó y firmó: Francisco Laguarda, comisario, Fiore Godino. Se resolvió detener al menor Cayetano Godino y se remitió comunicado a la Alcaidía Segunda División a disposición del señor jefe de policía. Es por esto que Cayetano estuvo recluido un poco más de 2 meses, pero finalmente también fue puesto en libertad. Y como ya no asistía a la escuela, comenzó a dedicarse a la vagancia. Su siguiente víctima fue Severino González Caló, de 2 años, al cual Cayetano condujo a una bodega que estaba frente al Colegio Sagrado Corazón, que queda por el barrio de Caballito. Allí sumergió al pequeño en una pileta para caballos, tapándola con una tabla para que el nene se ahogara. Por suerte, Zacarías Caviglia, que era el propietario de esta bodega y que justamente se encontraba allí, se dio cuenta muy rápido de las intenciones que tenía Godino, pero este se defendió diciendo que Severino había sido llevado allí por una mujer que estaba vestida de negro. Sin embargo, Zacarías obviamente no le creyó y llamó a la policía, por lo que fue recogido al día siguiente también por sus padres. Recalquemos que hasta el momento Cayetano era menor de edad. Menos de una semana después de lo que había hecho con el pobre González Caló, específicamente en la calle Colombres 632, Godino quemó con un cigarrillo los párpados del pequeño Julio Bote, de solo 22 meses de edad. Si bien fue descubierto por la madre del pequeño, que justo alcanzó a ver toda la situación, terminó escapando del lugar. Los padres ya estaban cansados del comportamiento de Cayetano, estaban cansados de que la policía lo llame todo el tiempo y claramente se daban cuenta que su hijo tenía problemas, por lo que decidieron acudir nuevamente a las autoridades y entregarlo. En este momento, cuando sus padres decidieron hacer esto, él ya tenía 12 años. En esa oportunidad fue enviado a la colonia de menores de Marcos Paz, en donde estuvo 3 años. Mientras estuvo encerrado en este lugar, Cayetano aprendió a leer y escribir un poco. Recordemos que él había abandonado el colegio. Sin embargo, el tiempo que pasó en el reformatorio, en vez de ayudarlo y a mejorar su comportamiento, solo incrementó más su furia. Ese fin de semana, Godino regresó a la calle a pedido de sus padres, con quienes había regresado a vivir, pero esta vez se había vuelto más frío y mucho más despiadado. Estos habían intentado ayudarlo y de hecho le habían conseguido trabajo en una fábrica, pero por el comportamiento que tenía Cayetano solamente duró unos meses allí. Y nuevamente comenzó a vagar por las calles de Buenos Aires. Al mismo tiempo empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza que él atribuía a las ganas que tenía de matar. Eso después sería confesado por él, y él decía que esto sucedía generalmente después de ingerir mucho alcohol. Ese miércoles, Cayetano, que ya era conocido en las calles de Buenos Aires bajo el sobrenombre de El Petizo Orejudo, se introdujo en una bodega que estaba sobre la calle Corrientes en Buenos Aires y dio rienda suelta a otra de sus pasiones, que hasta ese momento estaba más escondida, que era el fuego. El incendio que provocó tardó 4 horas en poder ser sofocado por los bomberos. Después de su arresto, declararía lo siguiente: "Me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego". 9 días después del incendio, el cadáver de Arturo Laurora, de 13 años,
fue descubierto en una casa que estaba en alquiler sobre la calle Pavón. El cuerpo del pequeño estaba semidesnudo y presentaba golpes en todo el cuerpo, además de una cuerda alrededor de su cuello. La desaparición de la Aurora se había denunciado por su familia el día anterior, y si bien Cayetano confesó ser el autor de este crimen, después se arrepintió. Después, investigaciones posteriores finalmente confirmaron que no estaba relacionado con este crimen en particular. Ese jueves por la tarde, la pequeña Reina Bonita Vainikov, de 5 años, sería encontrada en la calle envuelta en llamas. Fue el propio Godino quien había prendido fuego a las ropas de la nena. Inmediatamente fue llevada al hospital de niños, en donde, luego de agonizar por 16 días, finalmente falleció. Más tarde, y posterior a cometer varios incendios que por suerte pudieron ser controlados por los bomberos, y de asesinar a uno de los animales que se encontraba en una de las bodegas en donde él mismo trabajaba, se cobraría su próxima víctima. Ese día Godino convenció a través de engaños al pequeño Roberto Russo, de 2 años, para que lo acompañara a un almacén en donde supuestamente le iba a comprar caramelos. Sin embargo, lo llevó hacia unas cuadras de allí, hacia un lugar donde nadie podía verlos, le ató los pies y lo estranguló con una cuerda que usaba para atarse los pantalones. Cuando estaba cometiendo este crimen, fue descubierto por un peón que rápidamente avisó a la policía y fue detenido. Por más loco que les parezca esto, Cayetano fue a la comisaría y le dijo a la policía que él solamente había encontrado al nene así y que solamente lo estaba queriendo desatar, o sea, que lo estaba queriendo ayudar. Increíblemente la policía le creyó y fue liberado. 8 días después de haber atacado a Russo en un baldío que estaba ubicado sobre las calles Din Funes y Chiclana, intentó golpear a Carmen Guitone, de 3 años. Un vigilante que estaba cerca del lugar hizo acto de presencia y Godino logró escapar. A tan solo 4 días de su intento fallido de asesinar a esta pequeña, a Carmen, secuestró de la esquina de Muniz y San Juan a Catalina Neulener, de 5 años. Mientras buscaba un baldío con la nena de la mano, la pequeña se dio cuenta de que algo raro estaba pasando y se resistió a seguir el camino con Cayetano. Este, por supuesto, se descontroló y empezó a golpear a la menor, pero un vecino del lugar intervino y también logró escapar. Este sería el último crimen del petizo orejudo y el mejor documentado. Esa mañana, y luego de desayunar como todos los días, el pequeño Gesualdo Giordano, de 3 años, salió de su casa, que en ese momento estaba ubicada en la calle Progreso 2185, para reunirse con sus amiguitos de su misma edad para jugar. En esa época esto era absolutamente normal para un nene de su edad, ya que solían juntarse todos los niños a jugar en las veredas. Godino, quien pasó por ese grupo de niños, se incorporó a ellos, pero obviamente no despertó ninguna sospecha porque su aspecto no generaba incomodidad, sino que generaba confianza a sus víctimas. Poco después convenció al pequeño Gesualdo para que lo acompañara hacia un almacén a comprar caramelos. También invitó a Marta Pelosi, una nena que también estaba jugando con Gesualdo, pero ella se asustó y se fue corriendo hasta su casa. Esto obviamente le salvó la vida. Ambos finalmente encararon hacia un almacén que se encontraba a pocas cuadras de allí, de donde estaba jugando Gesualdo. Finalmente llegaron hasta el almacén y el petizo orejudo le compró los caramelos al pequeño, pero le dijo que si lo acompañaba hacia otro lugar le iba a comprar más. Es por esto que se dirigieron a la Quinta Moreno, donde actualmente se encuentra el Instituto Félix Bernasconi, en el barrio de Parque Patricios. Cuando llegaron, Gesualdo se asustó, se puso a llorar y no quería entrar al lugar, pero Cayetano se enojó y violentamente lo agarró de los brazos, haciéndolo entrar a la quinta en contra de su voluntad, arrinconándolo
cerca de un horno de ladrillos que se encontraba en el lugar. Lo tiró al piso al pequeño y puso su rodilla encima de su pecho para que éste no pudiera levantarse. Rápidamente se quitó la cuerda que usaba a modo de cinturón y la enredó 13 veces en el cuello de Gesualdo para intentar estrangularlo, pero este no moría. Desesperado con esta misma cuerda, lo ató de pies y manos y fue a buscar algún arma para poder asesinarlo. En la entrada casualmente se encontró con el papá de Gesualdo que lo estaba buscando. Cayetano irónicamente le recomendó al papá del pequeño que fuera hasta la comisaría y que realizara la denuncia. Cuando el padre de Gesualdo se fue, Godino seguía en la búsqueda de un arma para poder asesinar al nene y encontró un clavo de 10 centímetros y usando una piedra como martillo se lo clavó al pequeño en la sien. Después de cubrir el cuerpo con una lámina de zinc, huyó del lugar. Esa misma noche el cuerpo de Gesualdo, que fue descubierto a las pocas horas, estaba siendo velado en su casa junto a familiares y vecinos que estaban realmente conmovidos y asustados por este horrible crimen. En un momento de la noche, Cayetano ingresó al velorio del pequeño Gesualdo, se acercó hasta su cajón e inclinó la cabeza del pequeño para dejar ver el hueco que él mismo le había hecho y que le había provocado la muerte. Los padres de Gesualdo, que estaban obviamente conmovidos por lo que le había pasado a su hijo, no podían salir del asombro de lo que estaban viendo. Obviamente los padres de Gesualdo Giordano dieron aviso de esto a las autoridades y fue la gota que rebalsó el vaso, ya que venían sospechando de él desde hacía mucho tiempo, luego de lo que le había pasado a Roberto Russo. Es por esto que tanto el subcomisario Peire y el principal Ricardo Bassetti ordenaron el allanamiento en la casa de Cayetano Santos Godino, el cual se realizó el 4 de diciembre de 1912. Allí arrestaron al petizo orejudo y encontraron en uno de los bolsillos de su pantalón un artículo de un diario en donde hablaba del asesinato del pequeño Gesualdo Giordano. También encontraron rastros de la cuerda con la que había atado al nene. Tras su detención confesó 4 asesinatos y varias tentativas de homicidio, incluido el de la pequeña María Rosa Fase. Cuando la policía se dirigió al lugar en donde él había dicho que estaba el cuerpo de la pequeña, se encontraron con que habían construido una casa de 2 pisos y su cuerpo nunca fue encontrado. En noviembre de 1914, el juez Ramos Mejía absolvió a Godino considerándolo penalmente irresponsable y se lo recluyó en el hospicio de las Mercedes, en el pabellón de las personas que sufrían enfermedades mentales. Allí atacó a 2 pacientes e intentó huir. Durante su estancia en el hospicio, realizó una entrevista con uno de los psicólogos del lugar, en donde le confesó que él prefería estar en una cárcel, ya que ahí estaba rodeado de locos y él no era una persona así. Posteriormente, la Cámara de Apelaciones en lo criminal resolvió por unanimidad que el petizo orejudo debía ser trasladado a una cárcel por tiempo indefinido. Es por esto que fue trasladado a la Penitenciaría Nacional. 10 años después, en 1923, fue enviado al penal de Ushuaia, en Tierra del Fuego, comúnmente conocida como la cárcel del fin del mundo. En 1927 fue sometido a una intervención quirúrgica para reducir el tamaño de sus orejas, ya que especialistas de la época consideraron que esto podría calmar un poco su comportamiento, algo que claramente no ocurrió. Creo que todos concuerdan conmigo de que esto no tiene nada que ver con su comportamiento. En 1933, 10 años después de esto, mató al gato del penal, lo que provocó la furia de los presos, que le dieron una paliza, lo que lo hizo estar 20 días internado en el hospital de la cárcel. En 1936, Godino pidió la libertad y se la negaron. Los dictámenes médicos elaborados por los doctores Negri y Lucero y los doctores Esteves y Cabred concluyeron que es un imbécil o un degenerado hereditario, perverso instintivo, extremadamente peligroso para quienes lo rodean. Su familia, que luego de la detención de Cayetano no pudo soportar el peso por lo que su hijo había hecho, regresó a Italia
y se olvidaron de él, ya que nunca lo visitaron y lo dejaron completamente a su suerte. El 15 de noviembre de 1944, a la edad de 48 años, Cayetano Santos Godino falleció a causa de una hemorragia interna debido a un proceso ulceroso gastroduodenal. Si bien esa es la versión oficial, hay muchas hipótesis que rodean la muerte de El Petit Orejudo. Una de ellas es que murió luego de ser golpeado y violado por otros reclusos, algo que ya había ocurrido en otras oportunidades, y la otra es que volvió a repetir lo que había hecho anteriormente, esta vez asesinando a 2 de los gatos del penal, lo que también volvió a despertar la furia de los presos y le dieron una paliza que finalmente terminó con su vida. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de la cárcel, pero luego de ser clausurada en 1947, el cuerpo fue removido y se estima que los huesos fueron saqueados. Lo que me llama la atención de este caso en particular fue la falta de justicia que hubo. Obviamente era una persona que tenía problemas mentales. Más allá de los asesinatos que cometió, era un pirómano, tenía un montón de, digamos, de rasgos que tiene un psicópata, un narcisista. Todos sus crímenes fueron contra pequeños, a todos los engañaba, sabía que su aspecto daba confianza a sus pequeñas víctimas, se aprovechaba de la situación, se aprovechaba tanto de sus víctimas como del resto que tampoco sospechaban de él. Disfrutaba mucho haciéndolo, creo que también era algo medio al azar, en cuanto a él veía una oportunidad la aprovechaba. Creo que disfrutaba viendo morir a sus víctimas. Un estrangulamiento es algo más personal, un estrangulamiento toma mucho más tiempo, y también creo que elegía a los niños porque eran indefensos. Yo creo que con una persona de su misma edad o una persona más grande no lo iba a poder hacer. El único fin que tenía era causar daño, era asesinar, y obviamente con todo lo que había hecho y que había salido impune, hasta se animó a entrar al velorio de Gesualdo Giordano, y bueno, lo que hizo de darle vuelta la cara para que se vea la herida que él mismo había provocado, me parece que habla de una persona totalmente desquiciada, que habla de una persona completamente narcisista, que pensaba que seguramente se iba a salir con la suya como se salió en sus otros crímenes. Creo también que para esa época faltaban un montón de recursos y faltaban un montón de cosas que quizás ahora no pasarían tanto desapercibidas. Claramente, si bien era un psicópata y tenía que estar en la cárcel, no estaba bien de la cabeza. Y también pienso que si hubiesen escuchado sus padres, los padres seguramente también le temían, la cosa hubiese sido distinta, el final hubiese sido distinto. Pero bueno, los padres también decidieron darle una segunda oportunidad, y después de estar en el instituto de menores 3 años, decidieron sacarlo pensando que iba a tomar un rumbo distinto a su vida. De hecho, le habían conseguido trabajo y demás. Pero en resumidas palabras, creo que si la justicia hubiese actuado de otra forma desde un principio, los crímenes posteriores se podrían haber evitado. Creo que lo salvó en un primer momento a él de no caer preso, de no ser descubierto, fue su corta edad. Él cometió estos crímenes cuando era un menor. Pero bueno, cuéntenme en los comentarios qué opinan acerca del caso, si ya lo conocían. Seguramente la mayoría de los que están viendo este video y son de Argentina lo conocen. Cuéntenme qué piensan sobre él, sobre el caso, sobre su modus operandi. Y también me gustaría leer si tienen alguna sugerencia para el canal o algún caso que quieran que cuente. También van a ser bienvenidas.